Nosotros ahora vamos a recibir con mucho gusto en la entrevista aquí de Informe Capital a la psiquiatra Laura Sarubo, quien es, además tiene una maestría en psicogeriatría. Ella es grado 4 de la Facultad de Medicina, integra bienestar, el equipo de bienestar profesional del Colegio Médico, encargada además de la sección de trastornos del estado de ánimo y riesgo de suicidio. A ella la estamos invitando y ya la saludamos porque mañana se conmemora el Día de Prevención de Suicidio a nivel mundial. Gracias por estos minutos. No, gracias por invitarme porque es una parte muy importante justamente el informar a la gente y ponernos en contacto con la población sobre esta situación que en realidad viste que le llamamos pandemia escondida, ¿no? Porque no se habla mucho de ella y realmente las cifras son alarmantes, ¿no? Se habla con muchísimo temor, ¿no? Y en el caso de Uruguay, si tengo los datos del año 2019, son más de 700 las personas que efectivamente se suicidaron. Que se ha despegado, que en algún momento se comparaba con quienes tenían accidentes o en siniestros de tránsito, ¿no? Ahora es mucho más. Y una tasa que es preocupante para el caso de Uruguay, confirmámelo, que en el resto de América. Sí, somos de los países que tenemos la mayor tasa de suicidio junto con Cuba y ocupamos el 10º lugar mundial de tasa de suicidio. Así que, mirá, ¿sí? Un millón de personas en el mundo se suicidan al año. Sí. Y en las Américas 60.000. Sí. ¿Cómo se estudia desde, es decir, a qué responde? Bueno, esta mira, situación. En realidad la situación de suicidio es multifactorial. Hay muchos factores que inciden para esta conducta. ¿Sí? Hay 3 pasos en el tema, se llaman los famosos 3 pasos, que es el deseo, la planificación y hacerlo la efectivo, concreción. La concreción, claro. Ahí está. Entonces, para que se produzca esto, bueno, sabemos que el 90% de las personas padece de una patología psiquiátrica, las que se suicidan, ¿sí? Pero no todas padecen una situación psiquiátrica, ¿sí? Hay situaciones económicas, situaciones sociales, situaciones que tienen que ver con la soledad, ¿sí? Que pueden llevar a una persona a pensar, a desear el tema de morirse, ¿sí? Fíjate, estoy hablando del deseo de morirse, no estoy hablando del suicidio, porque ese sería como el primer punto y el primer paso en donde tendríamos que intervenir, ¿sí? Entonces, hay factores que tienen que ver con esto de si padeces o no padeces una enfermedad. Después hay factores contextuales que van a mostrar o te van a poner propenso a pensar en morirte como una posible solución que en realidad, ¿sí? Pero de ahí a que se concrete pasan muchas cosas en el medio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, de las patologías mentales lo que más se sucede, por supuesto, es la depresión. Pero la depresión es una enfermedad, ¿sí? Que se hace un diagnóstico que tiene que cumplir con determinada sintomatología para hacer diagnóstico de depresión. Que igual está subdiagnosticada. Sí, está subdiagnosticada, está subtratada y a veces se comete como el error de decir que una persona está deprimida cuando está triste. Claro. La tristeza es un sentimiento normal, ¿sí? Y la tenemos ante cualquier pérdida. Eso no quiere decir que esté con una depresión. La depresión es una enfermedad. Ahora, ¿sí? Y afecta, a ver, vamos para tratar de focalizar, a 4 veces más de hombres que mujeres. Sí. ¿Y en qué franjas etarias también está focalizado? El suicidio, estamos hablando. Sí, sí. Es más común en hombres que en mujeres. Las mujeres intentan más, los hombres se mueren más, cometen más cantidad de suicidio. Las franjas, hay 2 franjas muy importantes que son los menores de 29 años y los mayores de 50 años, ¿sí? Además por distintas situaciones en realidad. Siempre hay que investigar si hay patología previa, si hay patología familiar, porque la depresión es una enfermedad que tiene una fuerte carga de vulnerabilidad genética, quiere decir que uno tiene una predisposición a desarrollar la depresión, no por eso lo va a desarrollar, sino que tiene que haber situaciones del contexto que lo permitan. ¿Sí? Claro, por eso decimos que hay población más vulnerable que otra. Exacto, por eso hay una población más vulnerable que otra. Ahora, claro, por supuesto, fíjate que si tú llegas después de los 50 años, estás con una vulnerabilidad a la depresión, estás solo, estás aislado, no sentís que tenés futuro y yo qué sé qué, bueno, van a aparecer ideas depresivas, ideas de muerte, que de ahí a que se concrete el suicidio es otra historia, ¿no? Pero bueno, es una población de riesgo, que es lo que decimos. Claro. A veces hay una cantidad de mitos porque durante mucho tiempo nos cuesta hablar de suicidio, ¿no? Cuando uno, su primer instinto es la vida,
es como ir contra ese instinto. Pero a veces uno piensa que busca llamar la atención la persona que intenta Ese es de los grandes suicidarse. mitos que hay, ¿no? Uno tiene que pensar que la gente no sabe farmacología. Quiere decir que si toma medicamentos que piensa que se va a morir con ellos, no sabe si realmente se van a morir o no. Sí. Hay combinaciones que son horribles, fatales. Hay cosas que podés tomar un montón y no te pasa nada, ¿sí? Entonces digo, eso es muy relativo. Además, más allá de que si la persona quiere llamar la atención, algo le pasa. Entonces hay que prestarle atención, hay que atenderlo, ¿sí? Hay que atenderlo. Claro, podríamos decir, es peor aquella persona que lo planifica, bueno, que toma medidas, eso es peor, por supuesto, está como más decidido a una persona, por ejemplo, que actúa impulsivamente. Pero los dos tienen el mismo riesgo. Claro, ¿sí? y también hay otra cuestión de que en general cuando uno, estoy tomando como esos mitos para la gente que nos está escuchando para prestar atención, ¿no? Es decir, si avisa es que no está tan decidido. O... Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Tampoco es cierto. Hay gente que no avisa nada y lo hace. Y hay gente que avisa y no lo hace. Entonces digo, tenemos una gama muy importante. Ya el hecho de que la persona piense o tenga una idea de muerte, el hecho de que la persona diga, prefiero no estar vivo que seguir viviendo así, ya eso es una alarma, ¿sí? Me está diciendo algo. Quiere decir que esa persona no ve un futuro, no ve la posibilidad de una salida, no ve una luz en el camino. Bueno, eso es una persona de riesgo. Ahora, que nos puede, Laura, te pregunto, que nos puede pasar en cualquier momento decir, ¿qué me puede estar pasando? Pero ¿cuándo entra como en otra fase? Sí, bueno, cuando entra, ya con eso amerita una atención. Entonces, por ejemplo, los familiares tienen que estar alertas con eso, ¿no? Cuando la persona cambia la conducta, cuando se retrae, ¿no? Bueno, como preocuparse, preguntar qué pasa. Hay gente que dice, mejor no le pregunto porque qué me voy a meter, o de repente si le digo algo lo entusiasmo en el sentido, y no es así. Hay que poder comunicarse con la persona que uno ve que se está sintiendo mal y hablar del tema. Si la persona dice, mira, yo la verdad es que no quiero vivir de esta manera, vamos a decirle, bueno, mira, tenés herramientas para luchar contra esto, hay gente que te puede ayudar, hay una línea telefónica, que es la línea Vida, que te puede ayudar, se puede hacer una derivación a un... La tengo acá, 0800-0767 o asterisco 0767. Ahí está, inclusive la línea COVID también está funcionando en ese sentido y hace las derivaciones necesarias, ¿no? Pero hay que armar rápidamente una estrategia para ayudar a esa persona. Eso no hay un déficit de atención, te pregunto porque sé que con el Sistema Integrado de Salud hay una atención que por lo menos hay consultas gratuitas. Sí. ¿Se aprovecha esta posibilidad? ¿Qué datos tienen desde el Colegio Médico respecto a qué tan accesible es y qué tanto la gente acude a esto? Sí. Bueno, nosotros no tenemos mucha estadística armada, ¿sí? Con respecto a esto. No hay tampoco en la población uruguaya mucha estadística de eso. Tenemos lo que tiene que ver con la población internacional, con qué es lo que pasa con las cifras a nivel internacional. Sabemos que ha funcionado muy bien cuando se arman las campañas de prevención. Te voy a contar una anécdota chiquitita nada más. Cuando se inaugura el metro en Londres, hay una gran cantidad de suicidios. Entonces, Austria, que en Viena no tenía metro y que recién en el año 70 lo empieza a hacer, lo termina en el año 82, al momento de inaugurarlo aparecen un montón de situaciones de intentos de autoeliminación y de suicidios. Los tipos arman una campaña preventiva, ¿sí? Desde los medios sobre todo, y disminuyó ampliamente eso. ¿sí? Entonces, digo, la importancia justamente de hacer esto, de tratar de que la gente entienda que hay formas para ayudarlo, que hay expectativas buenas para él, que puede salir de la situación. Eso es importante, pero no solamente en la población, también en el gremio médico, porque también existe el prejuicio en los médicos acerca del paciente que hace un intento de autoeliminación. ¿sí? Inclusive, ¿y prejuicio de qué tipo? Y por ejemplo, en una guardia cae un paciente que hace un intento de autoeliminación, se lo revisa, no tiene riesgo vital, entonces medio que se lo deja de costado y se atienden a aquellos que están con riesgo vital. Y a este paciente se lo atiende por último, ¿sí? A veces se llama al psiquiatra, acá por supuesto que en sanatorio se llama al psiquiatra, pero en otros lados es más difícil encontrar un psiquiatra y bueno, la gente lo rechaza porque viene a molestar a la guardia, imagínate con todo el trabajo que tenemos, ¿no? Y bueno,
Todo eso tiene que ver con un prejuicio espantoso, Claro. se lo deja más solo. Porque justamente el lema o la consigna de este año de la Organización Mundial de la Salud es el estigma, una barrera importante para la prevención del suicidio. ¿Va por ahí o por qué otras barreras hay? ¿Qué otros estigmas? Bueno, no ayudan, digamos, a que esto deje de ser de una tasa tan alta, por lo menos en Uruguay. Bueno, por eso se habla poco, ¿sí? Se informa poco, se hacen campañas que están muy limitadas, habría que tener campañas internacionales que no se están teniendo, estudios internacionales que no se han hecho muchos tampoco. Si tú entras, por ejemplo, en búsqueda bibliográfica, no tenés tanta cantidad de artículos. Pues es que ahora están saliendo muchos por el tema del COVID, porque sorprendentemente, ¿qué nos pasó? Pensábamos que íbamos a tener un aumento importantísimo de la depresión, un aumento importantísimo de trastornos de ansiedad, y resulta que no hay. No sabemos si porque la gente no ha consultado y está subdiagnosticada, o si realmente todo lo que ha pasado con la campaña de prevención y el ayudarse mutuamente y todo lo que tiene que ver con el altruismo no ha ayudado justamente a evitar esta situación del aumento de la tasa, ¿no? ¿Viste? ¿Esto se ha dado también en Uruguay? Y bueno, nosotros no tenemos registro, ¿sí? Pero, por ejemplo, sabemos que en la línea de COVID-19 mucha gente llama no por el tema del COVID, llama por situaciones personales de aislamiento, de soledad, de tristeza, ¿sí? Que están más vinculados de repente a cosas más depresivas que al COVID en sí mismo, ¿no? Uruguay tiene una tasa similar, como decíamos, a Cuba, en lo que hace a la tasa de suicidios. Semejanzas que también tienen que ver, que lo estábamos hablando antes, con la pirámide poblacional, ¿no? Sí. De personas de personas adultas mayores, ¿no? Nosotros tenemos... ¿Cuál es el vínculo? Bueno, eso sería para estudiarlo, ¿ves? Nosotros tenemos una gran proporción de nuestra población, se supone que para el 2050 el 20% de la población va a tener más de 65 años, y de eso el 80% va a tener más de 85 años, así que imagínate la población que tenemos envejecida. Entonces, que es una buena noticia, ¿no? Quiere decir que que tenemos una buena esperanza de vida y bien atendidos. Sobre todo para nosotros que estamos ahí. Pero, por ejemplo, sería muy importante empezar a armar diseños de programas para ayudar a la gente mayor a tener recreación, a tener situaciones de ocupación, ¿sí? Por ejemplo, hay cuentacuentos, hay un montón de cosas que pueden hacer los adultos mayores y no quedarse mirando la televisión, que los arruina cognitivamente, ¿sí? Todo el día sentados mirando la televisión, de ninguna manera. Eso es muy malo. Entonces, el jugar, el cantar, el hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas, lo que va a hacer es justamente mantener a esa persona cognitivamente activa, ¿sí? Sobre todo con redes, ¿no? Sobre todo con redes. Que esos quizás son los riesgos que también en la adolescencia a veces puede llegar a pasar, ¿no? Sí. Ahora, ¿es solo un tema médico, es solo un tema de psiquiatras o la población en general puede ayudar a que no se den estas situaciones de suicidio? La población en general, como tú decís, hay que saber de esto, hay que saber que hay cosas que se dicen que no son así, esto de que el que amenaza no se mata, todo lo que tiene que ver con que tenés que poner voluntad para salir de esto. Voluntad no puede tener una persona que está deprimida porque justamente lo que tiene enfermo es la voluntad. Entonces yo no le puedo pedir que tenga voluntad para salir, pues no va a salir. Claro. ¿Sí? Lo que sí le puedo decir es, bueno, tenés que consultar, te vamos a ayudar, vamos a estar contigo, te vamos a acompañar, no dejarlo solo. ¿Sí? La parte de sostén social es muy importante. Laura, la otra vez estaba revisando, preparando la entrevista, datos de algunas de las poblaciones más vulnerables al tema del suicidio. Y veía que también en lo que es el personal médico se da. ¿Qué explicación tiene cuando tendrían que tener toda la teoría para que esto no suceda? En realidad tenemos la teoría para que suceda más efectivamente, lamentablemente, ¿no? Porque como conocemos de farmacología, etcétera, etcétera, en realidad el médico hay menos intentos de autoeliminación que suicidios consumados, ¿sí? Porque en general saben cómo hacerlo, sabemos cómo hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa con el gremio médico? Bueno, ya lo que se empieza a observar a nivel internacional, que hay muchos aspectos que tienen que ver con situaciones de mucha presión y de mucho estrés desde el inicio de la carrera.
¿sí? Una carrera larga, una carrera que implica el abandono de muchas cosas, abandono de la familia, abandono de las situaciones de recreación, abandono del ejercicio, abandono de una buena alimentación, te pasas de guardia en guardia, saliendo y entrando, con situaciones de mucho estrés, y bueno, eso produce los burnout, los trastornos depresivos, la fatiga crónica, el insomnio, todas cosas que se van a juntar para promover la posibilidad de que una persona empiece a pensar de que, bueno, esto ya no tiene más sentido, ¿para qué voy a seguir en esto?, etcétera, etcétera, ¿no? Y dentro de las profesiones médicas que mayor tiene una tasa de suicidio están nosotros los psiquiatras, los intensivistas, ¿sí? Y vos sabés que los médicos de familia también, que a mí eso también me llamó la atención. Claro, lo que pasa es que están sujetos el médico de familia a ver situaciones contextuales sumamente jorobadas, ¿no? Entonces, bueno, los debe afectar emocionalmente, ¿no? Ni hablar. Laura, muchísimas gracias por estos Ay, minutos. no, por favor. Recordamos la línea 0800-0767 o asterisco 0767 línea vida para los que no recuerdan el número, y estar atentas a estas señales, sobre todo mañana, que se va a recordar este día, que en realidad es para sensibilizar, ¿no? Sí. Cómo prevenir entre toda la sociedad el suicidio. Y saber que los médicos tenemos un lugar donde ir, que es justamente el programa del Colegio Médico, ¿sí? Que eso es muy importante tener en cuenta. Bien, la invitación entonces, no a saberlo. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes.